Bien, continuando, porque tengo una grabadora de video que dura solamente 15 minutos, entonces vamos a ir partiendo las clases de a 15 minutos. Ruego que tengan la paciencia de que me quieran acompañar en este proceso. Eh, Como les decía, acá una imagen ahí está, bastante interesante de la historia reciente de Mendoza que corresponde al mendozazo. Como aquí el documento gráfico nos permite reconstruir un proceso histórico que fue bastante caótico para la provincia de Mendoza en 1972. No voy a avanzar en más detalles porque lo vamos a ver durante el desarrollo de la cátedra. Bien, en cuanto si escuchan unos ruidos, disculpen porque estoy grabando en casa y tengo mis niños que están en clase también. En cuanto al tema que nos compete específicamente en este día, que son las órdenes religiosas en Mendoza, son jesuitas y agustinos. ¿Y por qué parcializamos el estudio en estas dos órdenes religiosas? Porque ellas desarrollaron, estos agustinos y jesuitas, una labor misional específica sobre grupos específicos determinados, grupos humanos, y llevaron a cabo una tarea realmente encomiable en lo que es educación y en lo que es economía. Por eso abundamos dentro del paneo de todas las órdenes religiosas, estas dos porque tienen características específicas en su trabajo. En lo que se refiere a los agustinos, las razones de su estudio, como lo acabé de decir recién, es su labor misional que se va a dedicar sobre la población esclava negra, y a su vez ellos desarrollan una actividad económica muy importante con estos esclavos negros, dado que la herencia que reciben es muy importante y ellos se van a dedicar a la industria vitivinícola, también tienen actividades agrarias, ganaderas, o sea, pues la herencia que le dejó la familia, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, fue bastante interesante. Entonces, la razón de estudio es su labor misional sobre los esclavos negros y el desarrollo importante de los agustinos a nivel económico, el desarrollo de la vitivinicultura y un elemento clave que es la construcción de la vasija binaria. Tengan en cuenta que el envase binario, la vasija binaria, es un elemento clave en el desarrollo de la vitivinicultura y ellos fueron los desarrolladores de las vasijas de barro, de los carrascales. A ver, el carrascal era un sector que se encontraba aproximadamente en lo que hoy es la terminal de ómnibus terminal de ómnibus de Mendoza, hacia el sur de la ciudad, un enorme lugar donde había greda, donde había barro. El carrasco es ese barro un poco espeso, y eso servía para poder realizar las vasijas y luego cocinarlas a fuego y poder obtener una vasija realmente bastante duradera. Bueno, en el aspecto social van a tener una característica especial. ¿Por qué? Porque a pesar de que los esclavos, los negros esclavos, por supuesto con su condición de esclavos, los agustinos le van a liberar un día de trabajo de los agustinos para poder trabajar con los otros empresarios vitivinícolas que también necesitaban su vasija binaria. Entonces es una relación bastante interesante de vitivinicultura, el aspecto social, ¿sí? Y relacionado, como les dije recién, la labor misional sobre los esclavos negros. En tanto, los jesuitas se van a destacar por la evangelización y la educación en otro aspecto. Tengan en cuenta que la orden jesuítica, la orden de San Ignacio de Loyola, tenía una característica especial y va a ser la orden jesuítica que yo creería, sin cometer un error, que es la que se ha extendido por todo el planeta. Ellos van a ser los que evangelizan también el sudeste asiático. Realmente tenían un deseo de evangelización a nivel mundial, pero la práctica era lo que los caracterizaba. Si vieron la película La Misión, que es un poco vieja, ahí se alcanza a apreciar desde el punto de vista de la imagen cómo es la forma de evangelizar. El jesuita lo que hace para poder evangelizar a los naturales que encuentre, primero adopta sus costumbres, aprende su idioma y luego que ha sido en cierta medida aceptado por la comunidad aborigen, él comienza sus tareas de evangelización. Entonces es bastante interesante porque se lleva a cabo una especie de aculturación de parte de los jesuitas para
a aprender, para tomar la cultura de la comunidad a la que está evangelizando y una vez que es parte de esa cultura poder evangelizarlo. Entonces hay una situación especial muy muy interesante. Después también van a desarrollar un aspecto económico interesante y su expulsión, si ya lo han estudiado en otras materias, en 1767 con la Real Ordenanza, perdón, con la Real la disposición del reino de la expulsión de los jesuitas de todo el territorio del Imperio Español y después de todos los otros imperios, hizo que se sufrieran consecuencias muy importantes a nivel educativo. Es muy importante. A nivel político, usted diría, bueno, ¿y qué tiene que ver? Sí, porque la influencia de los jesuitas sobre algunas clases dirigencial fuera realmente importante, a nivel social y a nivel cultural. O sea que son tan importantes los jesuitas por su labor misional y educativa que hicieron, y también es importante las consecuencias negativas que se produjeron después que son expulsados de los territorios españoles. Bien, los jesuitas en Mendoza. Un poco para hacer el historial, el reconstruir su pasado, en 1607 lo que es el territorio chileno se organiza bajo una estructura política personal propia de los jesuitas que se llamaba Provincia del Paraguay. Es decir, que sobre un territorio español se superpone otra entidad político-administrativa, pero de carácter religioso, que en este caso es manejado por los jesuitas. En 1608 se produce la fundación de la residencia en Mendoza y los donantes le van a donar todo un predio en la ciudad de Mendoza que hace que ellos van a tener un cierto poder económico bastante interesante. Van a ser los fundadores del Colegio de la Compañía del Santo Nombre de Jesús y por eso van a desarrollar las escuelas de primeras letras, van a tener digamos que la delantera, por decirlo de alguna manera, en lo que es educación en Mendoza, en tanto instalación de escuelas primarias como el desarrollo de una cátedra universitaria. Me estoy adelantando en tiempo. La primera iglesia va a estar situada en las calles Beltrán e Ituzaingó, ahí cerca de la Cuarta, o situados en la cuarta sección, Chacabuco y Montecaseros, y esta primera iglesia tiene esta existencia temporal. Tengan en cuenta que los materiales utilizados para las construcciones y con el tema primero sísmico de Mendoza y después la calidad de construcción de estos materiales hacía que estas estructuras no tuvieran demasiada duración en el tiempo. Aquí les presento lo que es el mapa y que había una flechita que aparecía para podernos situar en Mendoza. Fíjense lo que es el mapa de los dominios jesuíticos. Ellos estaban situados prácticamente en la provincia de Buenos Aires, aquí está Córdoba, Tucumán, Catamarca, y aquí se encuentra San Juan de la Frontera y Mendoza, ¿no? Y aquí la casa que también tenían los jesuitas en Chile. O sea, todo esto pertenecía a las provincias o a la estructura jesuítica político-administrativa. Realmente es muy muy interesante y hay estudios profundos sobre el dominio, no solo territorial, disculpen, sino económico y social que ellos desarrollan. La labor que ellos desarrollan, por ejemplo, sobre los aborígenes en lo que es Cataratas del Iguazú es muy, muy importante. Y fíjense esta reconstrucción que hay de los ríos interiores nuestros, que nos están hablando de todo este trabajo que ellos hacían de reconocimiento del espacio. Es realmente una cartografía muy, muy rica en la cantidad de datos que esto arroja. Bien. Avanzamos. ¿Cuál es su labor misional? Van a trabajar sobre todo el casco urbano, sobre los distintos lugares donde estaban asentados los aborígenes. Quizás lo que más llama la atención es las estructuras de las capillas del desierto, que van a corresponder a parte de ellos, y tengan en cuenta que no instalaron misión en Mendoza, fueron curas doctrineros, es decir, que se iban situando disculpen, que se iban situando a lo largo de la geografía
del Mendoza, donde se encontraban poblaciones y eran curas que caminaban la región e iban impartiendo la doctrina religiosa, la doctrina cristiana por distintos lugares. Y aquí presento como representativo de esta labor misional, porque ocuparon parte del desierto, ocuparon también Valle de Uco, todos los lugares donde encontraban poblaciones aborígenes, ellos desarrollaron su labor misional. Y les presento una imagen interesante de la década del 30 de la capilla del Rosario de Guanacache, ¿no? Donde, con la estructura que se mantiene tal cual, ¿no? Y cuando hablábamos, por ejemplo, en la introducción del tema de fotografía, fíjense lo interesante para ver las vestimentas de estos visitantes que hay, y uno puede determinar rápidamente quién es el personaje lugareño para hacer la comparación con los visitantes. Bueno, se puede inferir varias consecuencias. O sea que el uso de la fotografía aquí, fíjense que hay mucha distancia temporalmente hablando. Estamos hablando de labor misional de los jesuitas, siglo XVII, XVIII, y lo podemos llegar a conectar con una imagen prácticamente del siglo XX para poder hablar del mismo tema. Como les decía, se van a desarrollar la evangelización sobre los aborígenes que se encontraban en estos lugares. Son curas doctrineros, aprenden el idioma nativo, y esta es una labor importantísima que los jesuitas llevan a cabo. Van a ver enseguida lo que les voy a comentar. Aquí tienen donde van a ir instalando las distintas doctrinas, los valles donde estaban realmente concentraciones humanas aborígenes importantes. Corocorto se corresponde a La Paz. Barrancas en Maipú, bueno, el Valle de Uco, los valles del Diamante y del Atuel. Y por supuesto en Guanacache. Y aquí viene un elemento importantísimo en lo que se refiere a labor educativa. ¿Por qué? Porque fíjense todos los aspectos que ellos cubrieron, desde la escuela de primeras letras, un colegio, luego la segunda enseñanza que sería la especie de secundario, y la instalación de una cátedra de filosofía, que es un proyecto de universidad. Se eleva un proyecto de universidad a la Real Audiencia pidiendo la autorización correspondiente. Además, los jesuitas tenían en Mendoza, en su convento, una enorme biblioteca que servía para nutrir de conocimiento a todos los mendocinos que tuvieran acceso a ese material y también a determinado grupo social que podía acceder a la educación que estaban trabajando. En unos minutos se va a cortar la grabación, así que si se corta, les pido que tengan la amabilidad de seguir en el próximo video, que van a ser en 3 partes de esta clase. ¿Y por qué he dejado de último a este personaje, Luis Valdivia? Porque la labor que Luis Valdivia desarrolló realmente hoy todavía tiene un trasfondo muy muy importante. Luis de Valdivia fue ese religioso jesuita que se encargó de escuchar, de tomar en atención todas las palabras del idioma huarpe e hizo un diccionario bilingüe Milcayac-castellano. ¿Cuál es la importancia? Tomó los conceptos, las palabras que hablaban nuestros aborígenes y hizo la traducción al castellano. También hizo un libro, unos folletos confesionales, bibliografía específica para la evangelización, ya directamente en idioma milcayac, para que los aborígenes, cuando aprendiesen a leer, pudieran manejar y expresar las oraciones del cristianismo directamente en idioma propio. Entonces, realmente, la labor de Valdivia fue realmente muy, muy importante, ¿no? Por eso la redacción del confesionario, que le permitió poder, además de traducir los rezos del cristianismo al idioma de origen, también permitió, cuando hace el confesionario son una lista de preguntas que los que tenemos muchos años, cuando hacíamos la comunión, los curas nos ponían para hacer la confesión. Si hiciste esto, para orientar un examen de conciencia. En ese examen de conciencia, en ese confesionario que redactó Luis de Valdivia, hay varias preguntas que hacen relación a las características propias de la religión de los aborígenes. Entonces, hemos, en otro trabajo, que después si a alguien le interesa se los puedo mostrar o podemos compartirlo,
A través del análisis del confesionario de Luis de Valdivia se pueden determinar las características de la religión huarpe. ¿Por qué? Porque hay preguntas que están dirigidas directamente a los huarpes que hacen referencia a la adoración de astros, de cerros y algunas características de la religión aborigen. Es realmente muy, muy importante. Ahí estaríamos en el límite entre la historia y la etnología, si se acuerdan. Bien, por supuesto, como les dije, el diccionario Micallach y Allentiac traducido al diccionario bilingüe Micallach castellano. Es un trabajo muy viejo que se publicó en nuestra facultad en el año 40 y el profesor, ya voy a recordar el apellido, Pablo, de la Facultad de Ciencias Políticas, hizo un trabajo, ya me va